Jóvenes, reciban un cordial saludo. En este video voy a realizar una breve descripción sobre el simulador masa y resorte que vamos a utilizar en la actividad 3, que es el laboratorio virtual sobre el movimiento armónico simple. Ese archivo debe estar en su carpeta de física. Si no lo tiene, de igual manera se lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Entonces hacemos clic en el archivo masa y resortes y se va a abrir una ventana en el navegador que tengan instalado en su computador. En este caso, yo tengo Google Chrome. Aquí se nos va a abrir esta ventana y vamos a seleccionar la subventana de introducción. Y nos va a aparecer esta interfaz gráfica que vemos acá. Acá vemos esencialmente unos resortes y unas pesas, que son las que nos conforman nuestro sistema masa-resorte. Acá podemos ver el control deslizante en el cual podemos variar la constante elástica de resorte. Como pueden observar, aquí la escala es cualitativa, es decir, que no nos da una cantidad numérica. En la parte derecha nosotros nos encontramos con un cuadro de control que nos sirve a nosotros para lo primero, para habilitar unas líneas de referencia. La primera línea de referencia es la longitud natural de resorte, que podemos ver aquí son estas líneas punteadas azules, las cuales nos indica es la posición de la longitud natural del resorte. También tenemos la posición de equilibrio. En el caso cuando le colocamos al resorte una pesa. Entonces aquí vemos en este caso de que la línea punteada verde nos representa a nosotros ese punto de equilibrio. Y tenemos también una referencia móvil, es decir, cuando nosotros queremos mover esa pesa en un punto diferente al punto de equilibrio. Bueno, acá nosotros la actividad consiste en 5 experiencias. Entonces, para esas primeras 3 experiencias que tienen que hacer, tienen que realizar unas mediciones. Esas mediciones las van a hacer con esta regla que está aquí y con este cronómetro que está acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero que todo tienen que determinar la constante de resorte. Como aquí no está determinada, entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a utilizar una pesa a la cual conozcamos su masa. En este caso, esta pesa, la masa es 250 gramos. Nosotros vamos a medir con la regla cuál es su elongación, que va desde la línea azul hasta la línea verde. Entonces, nosotros ya teniendo la elongación de resorte, teniendo la masa de la pesa, ya con esos datos nosotros reemplazando y despejando en la ecuación de la ley de Coulomb, podemos determinar la constante de resorte. Ese proceso lo tenemos que hacer con 3 masas diferentes, es decir, una con 250 gramos, con 100 gramos y con 50 gramos. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento para esas 3 pesas que tienen diferentes masas. Por otra parte, cuando tengamos la constante de resorte ya determinada, con ese mismo resorte sin modificar en el control deslizante, vamos nosotros a determinar cuál es la masa de las pesas que no se conocen. Entonces, ya en este caso, ya nosotros tenemos la constante de resorte, tenemos la elongación de resorte porque se lo vamos a medir nuevamente. Por lo tanto, teniendo el valor de la constante, el valor de la elongación de resorte, podemos también despejar en la ecuación de la ley de Coulomb y obtenemos la masa. Entonces, en ese primer punto tienen que realizar esos 2 procedimientos, realizando las mediciones que les acabo de señalar. Para hacer la medición del periodo, vamos a utilizar el cronómetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con
¿Cómo hacemos esto? Vamos nosotros a desplazar la masa, la masa de su punto de equilibrio una determinada distancia. Podemos colocar 20 centímetros. Entonces, en 20 centímetros vemos que ya el sistema empieza a oscilar. Entonces, para medir el periodo tenemos que medir, digamos, el tiempo que demora la pesa en subir y bajar en un determinado punto. Entonces, para eso ustedes lo pueden hacer aquí un movimiento lento y activan el cronómetro y van a medir el tiempo que demora en hacer 10 oscilaciones. Cuando terminen de hacer las 10 oscilaciones, ustedes detienen el cronómetro y dividen el tiempo que les dio sobre las 10 oscilaciones. Y ese va a ser el periodo. El periodo. Entonces, ese procedimiento lo van a hacer también 3 veces, pero va a ser con eh, ¿cuál va a ser el parámetro que va a variar? Va a variar, va a variar la distancia que nosotros lo alejamos del punto de equilibrio. Si nosotros colocamos 20, ahora lo vamos a colocar a 30 y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a medir cuál es el periodo de oscilación cuando se ha estirado del punto de equilibrio 30 centímetros. Y hacemos el mismo procedimiento. Medimos 10 oscilaciones, cuánto es el tiempo de 10 oscilaciones, el tiempo que nos dé lo dividimos entre 10 y nos da el periodo. Entonces vamos a comparar el periodo que nos dio con, con el anterior procedimiento. También lo vamos a hacer de forma analítica, aplicando la fórmula para calcular el periodo. Entonces vemos que nos tiene que dar parecido. Estas serían las dos primeras experiencias de la actividad. Para la tercera, tienen que colocar cuál es la influencia de diferentes masas a dos resortes diferentes. Por lo menos nosotros aquí vemos que estos dos resortes tienen diferente constante. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros le colocamos, los variamos la misma cantidad y colocamos a funcionar, a auxiliar el sistema? Entonces, ustedes tienen que determinar cómo afecta la masa al periodo de oscilación, es decir, si aumentando la masa aumenta el periodo o disminuye el periodo. Entonces, eso lo van a hacer de forma visual y también lo van a determinar con la fórmula. Para los puntos 4 y 5 ya tienen que ir a diferentes pestañas del simulador. Por ejemplo, para el punto 4 se van a vectores. Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer aquí? Ustedes van a colocar en qué puntos de la trayectoria la velocidad y la aceleración son máximas y son mínimas. O sea, acá es lo mismo. Acá vemos que el vector verde nos representa la velocidad y el vector amarillo la aceleración. Entonces ustedes tienen que determinar en qué punto de la trayectoria la velocidad es máxima, es mínima, y en qué punto de la trayectoria la aceleración es máxima y es mínima. De forma similar, ustedes van a hacer en el quinto punto, van a analizar la energía mecánica del sistema. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a colocar esta pesa en el auxiliar en el resorte. Entonces, ustedes van a determinar cuál es la energía del sistema. Aquí vemos una gráfica de energía. Entonces, ustedes van a determinar en qué puntos de la trayectoria también la energía cinética es máxima, cuando la energía cinética es mínima. Acá les recomiendo que el amortiguamiento lo coloquen en 0. Y ustedes van a determinar entonces qué punto de la trayectoria la energía cinética es mayor, cuando es menor, cuando la energía cinética y la energía potencial son iguales, cuando la energía potencial es mayor, cuando es menor.
Eso observando en la gráfica de energía de forma muy similar a como hicieron en el simulador de la pista de patinaje. Entonces espero de que este video les sirva para resolver dudas. De igual forma, cualquier duda, inquietud me pueden escribir por WhatsApp.